El hecho de comer cerdo, marisco y demás le quita la salvación a un creyente, a un bautizado y sellado con el Espíritu Santo. No, que no es las cosas que comemos lo que van a manifestar o nos harán ver santos delante de los ojos de Dios, sino aquellas cosas que nosotros permitimos que entren a nuestro cuerpo, que determinan nuestro comportamiento delante de los hombres y por lo tanto delante de los ojos de Dios. Entonces, hermanita, ¿consideramos de que Cristo murió por el ser humano o murió por los animales? De inventárnoslo o de crearlo, sino que lo que es pecado es lo que la Biblia de manera expresa tacha como un pecado. Entiendo que tampoco ustedes tienen las bases suficientes para decir que no es una exhortación, sino un pecado. Si Dios considera que nuestro cuerpo es su templo, ¿cuál es la necesidad de él hacer sugerencia? Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenido una vez más a su programa Dinámica Podcast. Y para hoy tenemos un encuentro entre una evangelista de la Iglesia Adventista y una doctora de la Iglesia Evangélica, en la cual van a conversar acerca de los alimentos inmundos, impuros que aparecen en Levítico 11. Y está con nosotros la evangelista Flor Ángel de la Iglesia Adventista. Flor Ángel, bienvenida. Un saludo para todos ustedes. Muchísimas gracias por sintonizarnos y por estar ahí. Y gracias a nuestro hermano Jonathan por la invitación. También nos acompaña la doctora Priscila Solimán, evangélica. Priscila, bienvenida. Muchas gracias, Jonathan, por permitirme una vez más compartir este espacio contigo. Es un honor estar aquí con la AME y con todos ustedes. Y esto va a iniciar de una vez, señores, candente. La doctora Priscila nos va a explicar en 5 minutos por qué los seres humanos deben comer toda clase de alimentos y por qué las leyes levíticas quedaron en el pasado. Doctora Priscila, adelante. Bueno, Jonathan, a grandes rasgos, mi opinión es que estas prohibiciones, como bien tú has mencionado, provienen de un enunciado de alimentos o de animales que según la Biblia en Levítico 11, nosotros hoy en día, o bueno, en aquel momento, el pueblo de Israel no debía consumir. Ahora bien, mi opinión es que hoy en día realmente estas prohibiciones no se mantienen vigentes. ¿Por qué? Porque en sentido general o a grandes rasgos, nosotros debemos de ver las prohibiciones que se encuentran en la ley de Moisés como cosas que eran una proyección de lo que había de venir y como cosas que al momento en que Jesucristo vino y renovó el pacto con el pueblo de Israel, ya no necesitan ser cumplidas de manera literal, sino que deben verse reflejadas o cumplidas en el pacto de la gracia, es decir, de una salvación que nosotros obtenemos por simplemente la obra de Jesucristo y no por cumplir una serie de rudimentos, mandamientos, ceremonias y prohibiciones. Que no es las cosas que comemos lo que van a manifestar o nos harán ver santos delante de los ojos de Dios, sino aquellas cosas que nosotros permitimos que entren a nuestro cuerpo, que determinan nuestro comportamiento delante de los hombres y por lo tanto delante de los ojos de Dios. También vemos en Hechos de los Apóstoles que uno de los discípulos muy reconocidos por todos nosotros, Pedro, está teniendo una visión acerca de algo que él podía comer. Entonces está viendo como un cuadrúpedo, menciona la Biblia, que es una de las cosas que nosotros vemos que de manera expresa menciona Levítico 11 que no se puede comer. Y Pedro le menciona al Señor que no puede comer esto cuando el Señor le estaba mandando a que lo hiciera y comiera, que es como dice la Biblia. Y Pedro menciona que él jamás en su vida había comido algún mundo, que como Dios le estaba mandando a hacer eso. Estoy obviamente parafraseando para no ser tan literal. A lo que Dios le responde, y digo Dios porque la Biblia dice que era una voz, pero en este contexto no hay dudas de que era la voz de Dios, donde Dios le dice que no declara inmundo lo que él ya había santificado. Es decir, que esta parte de la Biblia da a reconocer que ciertamente en un momento de la historia de Israel era una prohibición que estaba establecida. Sin embargo, que hoy en día, por la santificación que venía a través de Cristo para el hombre, no es algo que nosotros debemos considerar que está vigente, ni que realmente limpia al hombre o determina su condición delante de los ojos de Dios. En sentido general, hay más evidencia bíblica, pero podríamos concluir en que los alimentos ni ningún tipo de rito o ceremonia hoy en día
puede considerarse como algo que limpia al hombre o lo hace apto delante de los ojos de Dios, solamente Jesucristo. Tremendo, señores. Acaba la doctora Priscila Evangélica de hacer su oposición porque ella cree que el ser humano puede comer toda clase de alimento, incluso lo que prohíbe Levítico 11. Expuso sus razones, las colocó allí una detrás de la otra y se agarró de ella. Ahora la evangelista Flor Ángel de la Iglesia Adventista está preparada para dar su exposición en 5 minutos de por qué el creyente y la humanidad no debe comer los alimentos que están en Levítico 11. Adelante, Flor Ángel. Lo primero que tenemos que saber es que Dios ya estableció en su palabra lo que nosotros podemos comer. O sea, Dios está estableciendo lo que es de consumo apto para humanos. En el libro de Génesis capítulo 1 versículo 29, Dios le da explícitamente la orden a Adán cuando lo creó. Estamos hablando del principio. Toda planta que da semilla y que trae fruto en sí misma te será para comer. Dios no le menciona que puede comer carne, no le menciona que puede comer otras cosas. Dios es específico por lo que le da al hombre dentro de su dieta, lo que le va a producir bienestar y estabilidad, no solamente mental, sino emocional y espiritual. O sea, Dios está guardando todo el ser complementario del ser humano. Dios, al establecerlo en la tierra, no solamente le dio el jardín, sino que también le fabricó lo que era apto para su consumo. Ahora bien, ya luego cuando la tierra está destruida por el diluvio y todas esas cosas, Dios permite o admite, no permite, admite el uso de la carne, y obviamente sabemos que Noé sabía enteramente, según el libro de Génesis, el mismo libro de Génesis capítulo 7 y el capítulo 9, 3 y 4, Noé sabía cuáles eran los alimentos o los animales que eran aptos para el consumo humano y cuáles no eran aptos para el consumo humano. Aquí no estamos hablando no solamente de lo que podemos o no debemos comer, estamos hablando de cuidar el templo del Espíritu Santo de Dios. Y obviamente Levítico 11 y Deuteronomio 14, que ya fueron mencionados anteriormente, Moisés, inspirado por Dios, estableció cuáles eran de apto para el consumo humano y cuáles no. O sea, no podemos ensimismarnos nosotros en nuestro propio conocimiento y nuestras propias ideas de lo que debemos o no debemos comer cuando ya Dios estableció explícitamente lo que sí podemos comer. Otra cosa es que hacemos referencia a que muchas veces pensamos que solamente a Dios le interesa nuestro corazón y que a Dios solamente le interesa lo que alimenta el espíritu. Fíjese algo, que Dios al crear el ser humano, lo crea un ser humano integral, que tiene facultades mentales intactas, facultades físicas intactas y facultades emocionales intactas. Ahora ha venido el pecado y la intromisión de lo que nosotros consideramos, diciéndole a Dios que lo que ya Él estableció no es lo que nosotros queremos, sino que nosotros ahora queremos imponer a Dios algo diferente a lo que ya Él dijo que nosotros tenemos que consumir. Podemos detenernos en el uso de la carne, pero hay muchísimas otras cosas que son también dañinas para nuestro cuerpo y que Dios nos pide que nos abstengamos de ello, pero ese no es el tema. El tema aquí central es de la carne que podemos comer y de la que no podemos comer. En el capítulo 15, ella mencionó Marcos 7, pero capítulo 15 del libro de Mateo establece. Tenemos que ir dentro del contexto. Primero, Jesús está hablando con un pueblo judío, refiriéndose a los escribas y los fariseos que tienen leyes rituales o ceremoniales, como usted la quiera llamar, que le establecieron al pueblo, porque ellos eran los guías de ese pueblo, guías espirituales que tenían que guiarlo por el buen camino y conforme a la palabra que ellos conocían en ese momento, que era el Pentateuco, era lo que tenían como palabra, y de acuerdo a eso ellos guiaban al pueblo. Jesús no les está hablando a ellos de lo que entra por la boca es lo que contamina, sino lo que sale, diciéndole a ellos que el comer con la mano sucia, si usted se va más abajo en el capítulo 15 del libro de Mateo, comer con la mano sucia nunca ha dañado a nadie. Sin embargo, a través de los tiempos se ha descubierto que las manos contienen parásitos y todas esas cosas que nos hacen daño. Podríamos continuar
a grandes rasgos con más contenido sobre esto, pero quiero mencionarle aquí lo que dice Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ese todo está condicionado, está encerrado. Usted no puede asumir que todo usted lo puede consumir. Otro texto controversial que menciona Pablo es el 1 Corintios 10:25, que hace referencia a la costumbre pagana en la iglesia de Corinto, de primero ofrecer los animales a los dioses paganos, a lo que conocemos hoy en día como prillé. Si un hijo de Dios, si va a un prillé, no va a comer cosas de esas. Entonces Pablo, guardando la conciencia de los que están a su alrededor, diciéndole a la iglesia, miren, cuando ustedes vayan al mercado y vayan a comprar carne, no pregunten si se lo ofrecieron a los ídolos o si no se lo ofrecieron. Simplemente compre sin preguntar, porque tenían la costumbre de primero ofrecerlo a los ídolos y luego venderla al pueblo para que la consumieran. Otra cosa es que usted no se va a poner a preguntar tampoco si la carne que está en el mercado, la vaca estaba enferma para consumirla. Usted no se va a poner a preguntar eso. ¿Usted la va a consumir enferma? No. Entonces, Dios lo que está haciendo es guardándonos a nosotros de nosotros provocarnos enfermedades. Y para nadie es un secreto que la mala alimentación, porque ahí es que quiero encerrarme, la mala alimentación ha arrastrado al ser humano a una serie de enfermedades y una serie de consecuencias que hoy en día, si nos hubiésemos llevado del Señor, no estuviéramos pasando por ellas. Tremendo, señores. La evangelista Flor Ángel de la Iglesia Adventista hizo su exposición, colocó sus razones, fue al Génesis y puso allí también lo que Dios dio para comer. Ahora estamos listos para la parte más importante de este programa, la pregunta cruzada. La doctora Priscila Solimán le va a lanzar 3 preguntas a la evangelista Flor Ángel. Lanzará una primera y Flor Ángel va a responder en el orden adecuado. Adelante, Priscila, con su primera pregunta. Una pregunta que tengo de toda la exposición que usted hizo, no me queda claro si ustedes interpretan que el hecho de los alimentos es un cuidado de parte de Dios, tipo sugerencia, o si es un mandamiento que de incumplirse es considerado un pecado. Si Dios considera que nuestro cuerpo es su templo, ¿cuál es la necesidad de él hacer sugerencia y no dar una orden directa? Entonces Dios, cuando te crea como su dueño. Cuando tú abres los ojos, lo primero que tú haces es ver tu creador, refiriéndome a Adán. Adán tenía que someterse a todo lo que Dios le dijera y punto. No tenía que cuestionarlo. Ahora Dios nos hizo con facultades para cuestionar. Pero siempre Dios ha querido el bienestar para nosotros. No es un tema de que yo considere o no. Se trata de obedecer. Siempre uso esa palabra porque es que se trata de obedecer. Réplica, Priscila. Bueno, entiendo de lo que usted me está diciendo, que en el fondo de la respuesta ustedes admiten que es un tema de una sugerencia y que hoy en día realmente no es considerado un pecado. Yo creo que los pecados nosotros no tenemos la facultad de inventárnoslo o de crearlo, sino que lo que es pecado es lo que la Biblia de manera expresa tacha como un pecado. Y a mi consideración, y partiendo un poco de la respuesta que usted me da, entiendo que tampoco ustedes tienen las bases suficientes para decir que no es una exhortación, sino un pecado. Réplica, Flor Ángel. Hermana Priscila, ¿usted cree que Dios es soberano? Totalmente. ¿Cree usted que Dios tiene la facultad para establecer mandamientos que puedan regir al ser humano enteramente y completamente en todo lo que significa ser humano? Totalmente. En esta parte tendré que intervenir, señores, y en este caso la elegida será Flor Ángel. Flor Ángel, la pregunta de Priscila hace un momento tiene que ver con que si el tema de los alimentos en Levítico 11 es un tema de salvación o de perdición. Si una persona deja de comerlo, lo come, si se va a perder o se va a salvar, o si simplemente es un tema de sugerencia de que alguien puede hacerlo o no puede hacerlo. Entonces, nos gustaría escuchar su respuesta aquí en Dinámica Podcast. Ok. Tercera de Juan, capítulo 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Haz como prospera tu alma. Si fuera un tema de sugerencia, Dios no nos dijera, cuida tu cuerpo. Dios nos da un mandamiento. Y violentar
las leyes que deben regir nuestro cuerpo y que deben darle salud a nuestro cuerpo, ¿tenemos nosotros por qué considerarlo no pecado cuando Dios dijo que tenemos que cuidar nuestro cuerpo? Entonces yo sí considero que es un mandamiento explícito de Dios que nosotros tenemos que obedecer las leyes de la salud. Y eso implica lo que yo como. Adelante, Priscila, réplica. Yo estoy totalmente de acuerdo con que el deseo de Dios es que nosotros cuidemos el templo del Espíritu Santo enteramente, tal como mencionaba mi hermana, es un tema integral de mente, cuerpo y espíritu. Sin embargo, entiendo que hay muchas formas de cuidar el cuerpo del cuerpo que no necesariamente están ligadas a la alimentación. Por ejemplo, el ejercicio, que es algo que se le sugiere a todos los seres humanos y que no quiero entrar en temas porcentuales porque no me constan, pero quizás es un porcentaje menor de cristianos que hacen actividad deportiva o ejercicio que también contribuyen bastante a la salud y no siempre bastan con una buena alimentación. Y la Biblia no habla en ningún momento de manera literal de hacer ejercicios. Entonces, reitero que por un tema de sugerencia, no quitándole soberanía a Dios, no podríamos adjudicarle a este incumplimiento de estos alimentos un pecado. Ha terminado, señores, la primera pregunta de la sección cruzada de preguntas y respuestas. Ahora, la evangélica doctora Priscila Solimán lanzará su segunda pregunta al evangelista Flor Ángel de la Iglesia Adventista. Una pregunta. En su exposición, usted argumentaba algo sobre el pasaje de Marcos que mencionábamos. Sin embargo, me gustaría escuchar su opinión acerca del pasaje de Hechos 10 que mencionábamos, donde Pedro tiene la visión y Dios le dice que puede matar y comer ese animal porque ya lo había purificado. ¿Qué opinión merece o qué interpretación ustedes le dan de este pasaje? Respuesta a Flor Ángel. Ok. La pregunta sería bastante explícita y bien larga, pero si nos vamos al contexto de lo que está estableciendo Hechos capítulo 10, Dios le muestra la visión a Pedro porque Pedro tiene un conflicto con los gentiles. Él tiene un conflicto con la unidad. Y Dios aprovecha la oportunidad, él estando en el tejado, está teniendo una vasta llenura, y aparte se le aparece esta visión de este lienzo con cosas inmundas. Escúcheme bien, con cosas inmundas, que Dios ya dijo en Levítico 11, Deuteronomio 14, partiendo desde el Génesis 1:29, que Dios dijo, no el hombre, Dios dijo, no debemos comer. Entonces allí, dentro de mi opinión, lo que se está haciendo allí es una exposición de lo que ya Dios limpió, no lo llames inmundo. Yo quiero hacer una pregunta al público. ¿Por quién Cristo murió? ¿Murió por los animales o murió por el hombre? Porque de lo que se está hablando allí, si nos vamos al capítulo 11, desde el 1 hasta el 10, usted se va a dar cuenta que el conflicto de Pedro no era comer asuntos inmundos, porque Dios no quería llevarlo a que comiera o violentara las leyes de la salud. Lo que quería Dios era llevarlo a entender que ya no hay gentil ni hay judío, que todos somos uno en Cristo Jesús. Amén. Réplica, Priscila, de la explicación. ¿Qué piensa usted? Siento que está un poco sacada de contexto, porque creo que de manera explícita el texto habla del animal, porque de hecho lo describe. Pedro dice, este es un cuadrúpedo, yo nunca he comido algo así, porque es inmundo, y Dios reitera el mandato de cómelo porque no puedes declarar inmundo lo que yo he declarado santo. Vuelvo y reitero, estoy parafraseando, pero no podemos decir que Dios le estaba llamando en ese pasaje inmundo a algo que no fuera el animal, si de manera explícita vemos el texto y eso es a lo que se refiere. Réplica, Sor Ángel. Entonces, hermanita, ¿consideramos de que Cristo murió por el ser humano o murió por los animales? ¿Por qué? Si decimos de que no debemos llamar inmundo a lo que Dios ya dijo que es inmundo y comemos lo que ya Dios dijo que no comamos, entonces estamos desmeritando el sacrificio de Cristo y estamos diciendo de que Cristo murió no solamente por el ser humano, sino por todo lo creado. Y el sacrificio de Cristo solamente engloba al ser humano. O sea, el ser humano tiene acceso al Padre por el sacrificio de Cristo. Y Cristo lo que vino aquí fue a unir gente, a unir personas, a decirle que el reino de los cielos tiene accesibilidad para todo el mundo. Ha terminado, señores, la segunda pregunta de la evangélica doctora Priscila Solimán hacia la adventista
evangelista Flor Ángel. Ahora vamos a la última pregunta de esta pregunta cruzada. Priscila va a lanzar su última pregunta. Va a bombardear allí. Y Sor Ángel va a responder en el orden adecuado. Adelante, Priscila. Gracias, Sol, por todas sus explicaciones. Me quedó una duda de alguna de las cosas que mencionas, y es que si ustedes creen que esta prohibición de las leyes de Moisés son aplicables para todo el mundo, es decir, judíos y gentiles, o solamente son aplicables para los judíos. En mi opinión, no es algo que se debe extender a los gentiles, que hoy en día seríamos considerados nosotros. Sin embargo, de la exposición que usted hace, creo que usted entiende que es una aplicación que debe irse en sentido general y seguirse hoy en día. Las leyes de Dios son para todo el que cree en Cristo y se une a la familia de Dios, no para todo el mundo. Las leyes que Dios dejó escritas en su palabra solamente van a regir la vida de aquel que se somete a Cristo como su Señor. Porque la carne no puede someterse al Espíritu, tampoco puede. Y de la única manera que nosotros podemos obedecer todo cuanto Dios ha establecido en su palabra es siguiendo la voz del Espíritu Santo. Y esta es la verdad, según Juan 17:17, es la verdad. Esta es: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, dijo el Señor Jesucristo. Entonces nosotros no podemos ser exagerados o extremistas diciendo que esto es para todo el mundo. Dios quiere que todo el mundo se salve, pero todo el mundo se va a salvar. No, solamente el que confía en su palabra y la sigue. Y esta palabra, la santa palabra de Dios, es el manual que rige y conduce y guía la vida del ser humano que ha decidido seguir a Cristo. Réplica, Priscila. Entonces usted establecía hace un rato con este mismo tema que estas prohibiciones de Levítico 11 deben ser consideradas un pecado en caso de incumplimiento. Y ahora usted establece que este manual de la Biblia no es aplicable para todo el mundo, sino solamente para los hijos de Dios. Sin embargo, yo entiendo que eso es contradictorio con la idea que tenemos de los mandamientos de Dios, que son capaces de condenar al hombre. ¿Cómo vamos a condenar a una humanidad que, según lo que usted expresa, no tiene un manual de vida dirigido a ellos? Y que, por lo tanto, si no está dirigido a ellos, ellos no tienen la obligación de cumplir, porque entonces, si eso no debe regir su caminar o su paso por el mundo, entonces no podemos juzgarlos en base a eso. Por lo tanto, vuelvo y te reitero, todo el que se somete a Cristo como su Señor, solamente ellos tienen la capacidad de dejarse regir por este manual. Ninguna persona que no sirve a Cristo y no lo reconoce como su Señor tiene la capacidad de regirse por este manual. Este es el manual que Dios dejó para que sus hijos tengan una vida santa, agradable y perfecta para Él. O sea, todas las prescripciones que están aquí escritas en el libro de Dios, en su palabra, obviamente tienen que evangelizar y examinar, escudriñar. Y hay una palabra clave que no me sale ahora, pero todo lo que Dios dejó aquí, obviamente, es para evangelizar al ser humano, para que el ser humano se vuelva a su Dios. Porque todo el mundo, Jesucristo lo dijo, todo el mundo está bajo esclavitud y solamente son libres los que están en Cristo. Entonces solamente una persona libre que está en Cristo puede regirse por esta palabra. Réplica, Priscila. Entonces me queda más la interrogante de en base a qué ustedes entienden que es que se va a juzgar al hombre. Por no aceptar a Cristo únicamente. Respuesta. Cristo dijo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos está entre ustedes. Ahora, la palabra nos manda a arrepentirnos y a convertirnos, porque el reino de los cielos se acerca. Dios va a juzgar a todo hombre según su evangelio, según su palabra, según lo que está escrito aquí. Dios no se va a detener a preguntarte si tú comiste carne o si comiste vegetal. Te va a preguntar qué te hiciste con el tiempo que yo te di mientras estuviste en la vida. Todo el mundo va a tener que comparecer ante el juicio de Dios, no por comida ni por bebida, sino por sus pecados. Tremendo, señores. Ha terminado la primera sección de Pregunta Cruzada. Lanzó Priscila, evangélica, su pregunta una detrás de la otra, atacando allí la postura del adventista evangelista Flor Ángel. Ahora Flor Ángel está lista. Está preparada para lanzar sus 3 preguntas.
lanzará una primera pregunta y Priscila va a responder en el orden adecuado. Adelante, Flor Ángel, con su primera pregunta. Ok, mi primera pregunta es sencilla y quiero saber si Priscila cree si Dios es soberano para ella. Porque en uno de sus argumentos ella establecía que para ella no tenía nada de malo el comer o no comer ciertas cosas. Entonces quiero saber qué opinión se merece de ella, si ella cree que Dios es soberano y tiene la facultad total y absoluta de establecer lo que sí y lo que no para sus vidas. Respuesta, Priscila. Ok, yo soy total creyente, como creo que le mencioné en otro de mis comentarios, de que Dios es soberano, es decir, capaz totalmente de establecer qué actitudes y qué camino debe seguir el hombre. Cuando yo establezco que entiendo que es a modo de, digamos, sugerencias, porque entiendo que es un mandamiento que hoy en día ya no tiene vigencia, porque en aquel momento obedecía a un contexto y una cultura que estaba exclusivamente ligada al pueblo judío. También entiendo, por la ciencia, por el paso de los años y por muchas evidencias que tenemos hoy en día, además de lo que ya establecimos desde la palabra, de que estos alimentos no comportan un riesgo real para el hombre, sino que más bien es un tema de excesos y de manen, como muchos temas que tienen que ver con la salud, por no decir todos los temas que tienen que ver con la salud. Réplica, Flor Ángel. Dentro de tu respuesta, estableces que es un asunto de sugerencias. ¿Tú crees que Dios va a sugerir a sus hijos algo o va a imponer a sus hijos algo para que le haga daño? ¿Qué tan comprometida tú estás con tu salud? Respuesta, Priscila. Yo entiendo y siempre he sido postulante de que todo lo que Dios establece lo establece con una finalidad, lo establece por un propósito. Entiendo que el mandamiento que establece la Biblia en Levítico 11 en su momento, en su contexto y quizás para la tecnología y la información que se tenía en el momento era adecuado. Y también entiendo, que creo que no he aclarado, que creo que era una obligación en ese momento para el pueblo judío, porque he utilizado la palabra sugerencia, pero yo entiendo que en ese contexto y en ese tiempo era una obligación. Ha terminado, señores, la primera pregunta del evangelista Flor Ángel Adventista hacia la evangélica Priscila Solimán. Ahora pasaremos a la segunda pregunta. La evangelista Flor Ángel va a lanzar su segunda pregunta. Esto es preguntas cruzadas de una adventista hacia una evangélica. Adelante, Flor Ángel. Ok. La segunda respuesta de nuestra querida Priscila, mi querida hermana, debo aclarar que hay cosas dentro de esas leyes que son leyes ceremoniales, leyes rituales y leyes de la salud. Dios siempre ha querido que su pueblo tenga salud. Mi querida Priscila, usted mencionó anteriormente que usted está comprometida con su salud. ¿Usted cree que una buena madre o un buen padre sería capaz de darle a su hijo? Adelante, Priscila, con su respuesta. Entiendo que no. No lo va a hacer porque obviamente su intención primordial es preservar la salud y a su hijo de manera integral. Réplica, Flor Ángel. Entonces, no debemos considerar que la madre o el padre deba darle una sugerencia a su hijo de no tomar el veneno, porque se supone que el adulto y responsable de esa vida es el padre o la madre. Debe decirle a su hijo con determinación: no debes tomar esto porque te hace daño. ¿No considera usted que Dios hace lo mismo con nosotros? Réplica, Priscila. Totalmente. Como mencionaba anteriormente, yo creo que todas las cosas que Dios dictamina y establece en su palabra tienen una finalidad. Yo siempre he establecido que Dios no dice nada porque sí, sino porque, como usted menciona, Él es soberano, es omnisapiente y conoce todas las cosas que nosotros no conocemos. Sin embargo, de la evidencia, nosotros también vemos que llevar una alimentación, no quiero decir contrario como dice Levítico 11, porque sonaría que le estamos tratando de pasar por encima, sino que hoy en día entiendo que no tienen la misma vigencia por las cosas que yo he mencionado, ya no quiero redundar, pero la evidencia nos dice que comer estos alimentos realmente no hace un daño al cuerpo del hombre como se tenía pensado en aquel momento. Ha terminado, señores, la segunda pregunta.
Ahora Flor Ángel, la evangelista de la Iglesia Adventista, lanzará su tercera y última pregunta hacia la evangélica Priscila Solimán. Adelante, Flor Ángel. Es una pregunta cerrada. Ella va a contestar sí o no. Vuelvo y le reitero, sí o no. Es una pregunta cerrada. Mi querida Priscila, dado que no es un capricho de Dios el cuidado de nuestro cuerpo y de nuestra salud integral en todo el sentido holístico que compone nuestra vida, ¿cree usted que es muy bonito para Dios ver morir su creación por los malos hábitos que usa? Respuesta y explicación, Priscila. No, entiendo que no, que uno debe ser deseoso para Dios ver morir a la creación, porque en principio este no fue el propósito para el cual nosotros fuimos creados. Sin embargo, hay muchísimas razones por las cuales se pierde la vida humana que no necesariamente están ligadas a la salud. Además, también personas en un perfecto estado de salud mueren por otras razones que están ligadas al pecado y que no necesariamente están vinculadas a los alimentos. Y también personas que padecen enfermedades y que muy seguramente siguen este régimen alimenticio que dice el Levítico 11. Réplica, Flor Ángel. Eso es cierto, tiene su toque de verdad, sin embargo no es toda la verdad. Porque si bien sabemos, los que creemos en la palabra del Señor y la aceptamos como palabra absoluta de Dios y verdad absoluta, nosotros sabemos de que siguiendo los regimientos de Dios, nosotros podemos tener un mejor bienestar en nuestra salud. Pese a las consecuencias del pecado, porque nunca ha sido de beneplácito para Dios ver cómo su creación se deshace. Por eso yo creo firmemente que Él dejó establecido en su palabra lo que nos hace a nosotros vivir de manera plácida y en bienestar, porque un cuerpo enfermo no puede alabar a Dios. Han terminado, señores, las preguntas cruzadas. Atacó allí la adventista con sus 3 preguntas. Lanzó una detrás de la otra. Se agarró de ella y defendió su postura. Hemos llegado a la parte final de este programa. Ahora yo le voy a hacer 2 preguntas a cada una. 2 preguntas a Flor Ángel, la adventista, y 2 preguntas a Priscila, la evangélica. ¿Con cuál quiere que inicie de las 2 primero? ¿Con Priscila, con Flor Ángel? ¿Con quién inicio? Inicie conmigo. Inicio con Flor Ángel. Flor Ángel, pregunta fundamental para usted. Una pregunta teológica de Dinámica Podcast. ¿Por qué cuando un judío comía un alimento inmundo, dice el Levítico que ese judío tenía que esperar hasta la tarde y después de la tarde se le iba la inmundicia? ¿Por qué no sacrificaban un cordero en honor a esa falta de haberse comido el alimento inmundo? Son leyes rituales. Y Dios en el libro de Levítico capítulo 5 establece lo que son las leyes para la inmundicia. Cada vez que un judío o uno que formara parte del pueblo de Dios, porque estaban allí ligados después que salieron del pueblo de Egipto, estaban allí todos ligados, entonces había gran parte de personas que no conocían las leyes del pueblo y por eso se establecieron leyes rituales que condujeran y leyes sanitarias que condujeran al pueblo para tener un bienestar, porque donde hay tanta gente, ¿verdad? ¿Cómo se van a cuidar unos a los otros si no tienen parámetros correctos y directrices claras que los guiaran a ellos a tener buena higiene colectiva? Porque no solamente era cuidarse ellos, sino que también tenían que cuidar al hermano. Ahora bien, lo de sacrificar el cordero no era necesario porque el cordero señalaba a Cristo, y el cordero solamente se sacrificaba para el perdón y remisión de los pecados. Contaminarse con un animal o pasarle por el lado a un animal muerto, simplemente bastaba con apartarse, ofrecer un sacrificio de paz, con eso bastaba. No era necesario un cordero.
Priscila Solimán, en el libro de Levítico se habla del amor a los padres, del amor a Dios, del amor al prójimo, Levítico 19, Levítico 18. Pero también en Levítico 11 se tienen las leyes alimenticias. ¿Por qué solo las leyes alimenticias fueron eliminadas, obsoletas, y las demás leyes que están también en ese libro no? Bueno, ¿cómo que no me se recuerda? Flor Ángel, evangelista de la iglesia adventista. El hecho de comer cerdo, marisco y demás, ¿verdad que sí? Restaurantes, eso le quita la salvación a un creyente, a un bautizado y sellado con el Espíritu Santo. No, vuelvo y reitero. Cristo no murió por animales, Cristo murió por personas. Hay personas que no tienen acceso a toda la información que muchas otras sí tienen. Hay personas que nunca han leído la Biblia y comen estas cosas. Sería injusto de parte de Dios que por comerse un camarón quitarle la salvación a alguien que no tiene acceso a esa información. Priscila Solimán, pregunta para usted directa. ¿Qué texto, qué escritura en el Nuevo Testamento elimina o abolió Levítico 11? Yo creo que de manera específica decir, se abole este mandamiento, estos mandamientos de sentido particular no lo hallamos de manera expresa. Sin embargo, todos estos textos que tú has mencionado, donde en la mayoría de ellos se entiende que o expone Jesús o expone el mismo Dios de manera o a grandes rasgos, hablan de que ya no es necesario que nosotros guardemos la santificación de los alimentos como un requisito necesario para nosotros ser declarados santos o ser aptos delante de los ojos de Dios. Ha terminado, señores, este programa. Explicó Priscila, explicó Flor Ángel sus razones. Si te ha gustado, comenta, comparte, deja tu like y suscríbete. Esto será hasta la próxima en Dinámica Podcast.